6 meses después de su divorcio, un multimillonario, frío y despiadado, recibe un mensaje de su exesposa y, al instante, se pone a llorar. Antes de comenzar con esta historia, déjanos saber en los comentarios desde donde la estás viendo. Disfruta de la historia. El intenso resplandor de las luces de la oficina proyectaba largas sombras sobre la mesa de caoba pulida, donde se apilaban cuidadosamente los expedientes como si fueran soldados silenciosos que aguardaran órdenes. El tic-tac constante del reloj de pared llenaba la habitación con una precisión casi quirúrgica, acentuada únicamente por la voz monótona del director financiero de Damien Cole. Damien estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y una expresión impasible. Su mirada, aguda y calculadora, oscilaba entre los documentos que tenía delante y el tembloroso ejecutivo que se había atrevido a proponer una demora en el acuerdo de adquisición. Los retrasos son inaceptables, dijo Damien con voz fría y terminante. O cerramos esto antes de fin de trimestre o encontraré a alguien que pueda hacerlo. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a desafiarlo. Había construido su imperio sobre la base de la precisión, el control y una búsqueda incesante del éxito. No había lugar para la debilidad, ni tolerancia para la ineficiencia y, por supuesto, tampoco paciencia para las distracciones personales. Su asistente, una mujer delgada, nerviosa y de postura impecable, dio un paso adelante, dispuesta a distribuir los informes finales. Justo cuando ella colocó la carpeta frente a él, el teléfono de Damien vibró contra la superficie lisa de la mesa. Al principio no le hizo caso y siguió revisando las proyecciones trimestrales. Pero cuando volvió a sonar, un temblor persistente que parecía más fuerte de lo habitual, suspiró y miró la pantalla. En ella apareció un único mensaje. Estoy en el hospital esperando a tu hijo. No va bien. El tiempo pareció detenerse. Damien parpadeó mirando la pantalla, su mente incapaz de procesar las palabras. Evelyn. Su ex esposa. La mujer que había pasado 6 meses intentando borrar de su vida. ¿Y ahora, de la nada, esto? ¿Su hijo? Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Su agarre sobre el teléfono se hizo más fuerte, y sin previo aviso, su pecho se contrajo con una presión desconocida y sofocante. Le ardía la garganta y, antes de poder detenerse, dejó escapar un suspiro tembloroso. Una lágrima se deslizó por su mejilla, lo que lo sorprendió. Hacía años que no lloraba. Ni durante el divorcio, ni cuando firmó los papeles, ni cuando se quedó en la casa vacía mirando el fantasma de una vida que habían construido juntos. ¿Pero esto? Esto era diferente. Empujó bruscamente su silla hacia atrás y el sonido de la madera al raspar resonó en la habitación silenciosa. Las cabezas se giraron. Sus empleados lo miraron con los ojos muy abiertos, pero él apenas se dio cuenta. El director financiero tartamudeó. ¿Señor Cole? ¿Pasa algo? Sin responder, Damien agarró su teléfono, su chaqueta y se dirigió a la puerta. No se detuvo, no dio explicaciones, no le importó la confusión que dejó a su paso. Lo único que tenía en la cabeza eran las palabras de Evelyn y la terrible certeza de que estaba a punto de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. El trayecto hasta el hospital fue borroso. Apenas se dio cuenta de las luces de la ciudad que pasaban por las ventanillas tintadas de su coche negro. Su chofer, percibiendo su urgencia, se abrió paso entre el tráfico a una velocidad que rozaba la temeridad. Las manos de Damien temblaban mientras revisaba viejos mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera haber insinuado esa revelación. Pero no había nada. Evelyn le había ocultado esto y él no podía decidir si estaba furioso o desconsolado. Probablemente ambas cosas. Cuando llegó al hospital, su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra. Atravesó las puertas giratorias y se dirigió a grandes zancadas al mostrador de recepción. Su habitual presencia intimidante se vio atenuada por la absoluta desesperación. Evelyn Cole, dijo con voz tensa. Está de parto. ¿Dónde está? La enfermera levantó la vista, sorprendida, y luego asintió rápidamente, hojeando un historial. Está en cirugía, dijo con cautela. Haré que alguien la lleve. No, interrumpió Damien, su tono más brusco de lo que pretendía. Dime dónde. La enfermera dudó antes de señalar el pasillo. Sin esperar a que lo escoltaran,
pasó a grandes zancadas frente a las puertas dobles, haciendo sonar sus costosos zapatos contra el piso de linóleo. Su mente se llenó de los peores escenarios posibles. Había enfrentado batallas en la sala de juntas que podían hacer o deshacer industrias, pero nada lo había aterrorizado tanto como lo desconocido que lo esperaba detrás de las puertas de la sala de operaciones. Cuando llegó a la sala de espera fuera del ala quirúrgica, se detuvo en seco. La hermana de Evelyn, Clara, estaba sentada encorvada en una silla, con el rostro pálido y demacrado. Lo miró y, por un momento, se quedaron mirándose. No se habían sentido afectuosos durante el divorcio, pero ahora, solo había miedo y dolor. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Damien, con una voz apenas superior a un susurro. Clara tragó saliva. Tenía miedo, dijo. Tenía miedo de lo que pudieras decir. Tenía miedo de que no te importara. Damien se tambaleó hacia atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un médico salió de la sala de operaciones. La expresión sombría de su rostro hizo que a Damien se le encogiera el estómago. El señor Cole, dijo el médico con cautela. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero Evelyn no lo logró. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Damien se tambaleó y las paredes que lo rodeaban parecieron cerrarse. Sacudió la cabeza, no dispuesto a aceptarlo. No, eso no es posible. Ella me acaba de enviar un mensaje de texto. El rostro del médico se suavizó con compasión, pero no había consuelo en sus ojos. Ella aguantó lo más que pudo, pero hubo complicaciones. Hizo una pausa. ¿Su hijo? Está en la UCI. Está estable, pero es prematuro. Necesitará una vigilancia estrecha. Damien apenas escuchó el resto. Se le doblaron las rodillas y se desplomó en una silla, con las manos temblorosas cubriéndose el rostro. Evelyn se había ido. La mujer que una vez había amado, a la que había rechazado, se había ido. Y en su lugar, una vida pequeña y frágil lo esperaba, una vida que ni siquiera sabía que existía. Después de lo que parecieron horas, se levantó lentamente y se volvió hacia Clara. ¿Dónde está? Su voz se quebró, ronca y llena de algo que no reconoció, miedo. Clara dudó y luego lo condujo a través de unas puertas de vidrio hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. El olor estéril del antiséptico llenó su nariz mientras se acercaba a la pequeña incubadora. Y allí, tan pequeño y delicado, estaba su hijo. Damien apretó la mano contra el cristal, sintiendo un picor en el aliento. Los diminutos dedos del bebé se movieron como si quisieran alcanzar algo, a alguien. Damien exhaló un suspiro tembloroso. Por primera vez en años, el despiadado multimillonario se sintió total y absolutamente impotente. No estaba preparado para esto. No sabía cómo ser padre. Pero cuando miró a su hijo, algo en lo más profundo de él se abrió. Estoy aquí, susurró con voz temblorosa. Estoy aquí. Damien se quedó paralizado frente a la incubadora, con la mano todavía presionada contra el frío cristal, observando cómo el diminuto pecho de su hijo recién nacido subía y bajaba con cada delicada respiración. El zumbido estéril de la UCI llenaba la habitación, pero lo único que podía oír era el eco de la voz del médico repitiendo lo impensable: Evelyn se había ido. Su mente no podía aceptarlo. Apenas unas horas antes, estaba sentado en su oficina, enterrado en hojas de cálculo y acuerdos de adquisición, con su vida meticulosamente calculada y controlada. Ahora, todo se había desmoronado en un caos. Evelyn había estado viva, le había enviado mensajes de texto, le había pedido ayuda, y ahora no estaba viva. Sus dedos se cerraron en un puño mientras la culpa le arañaba el pecho. Si él hubiera sabido, si ella se lo hubiera dicho, ¿podría haber hecho algo para cambiar esto? La voz de Clara atravesó la neblina. Damien, sé que esto es mucho, pero debes decidir qué sucederá a continuación. Apartó la mirada del bebé y la miró. Ella permaneció allí, con el rostro demacrado y cansado, agarrando su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Siempre había sido la protectora de Evelyn, su defensora más feroz, y ahora él podía sentir el peso de su juicio sobre él. No. Su voz se quebró y se aclaró la garganta. No sé cómo hacer esto. La expresión de Clara se suavizó,
pero todavía había un tono cortante en su voz. Evelyn quería decírtelo. Tenía miedo, Damien. Tenía miedo de que reaccionaras como siempre lo haces, con distancia. No quería que nuestra familia se convirtiera en un punto más de tu lista de cosas por hacer. Miró al bebé y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero él está aquí ahora. Él te necesita. Damien tragó saliva con fuerza y su mirada se desvió hacia la incubadora. El bebé era tan pequeño, tan increíblemente frágil. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, tomando decisiones frías y calculadas, pero esto era algo que no podía analizar ni delegar. Su mente le gritaba que buscara una salida, que dejara que alguien más tomara el control, alguien que supiera lo que estaba haciendo. Creo que es mejor que lo tomes tú, dijo lentamente, las palabras como ceniza en su boca. Tu familia. Le darás lo que yo no puedo. Clara se estremeció, la decepción se reflejó en su rostro. Damien, eres su padre. Él te necesita a ti, no a mí. No estoy hecho para esto. Dijo con irritación, mientras la frustración y el miedo salían a la superficie. Mírame, Clara. Dirijo una empresa de $1.000 millones. No tengo ni la menor idea de cómo criar a un niño. ¿Qué clase de vida puedo darle? Clara se acercó un paso más, con voz baja pero firme. Tal vez sea hora de que lo averigües. La mandíbula de Damien se tensó. Quería discutir, enumerar las razones por las que él era la peor opción posible, pero un suave gemido proveniente de la incubadora le robó la atención. El bebé se movió, su carita se arrugó antes de emitir un débil y desgarrador llanto. Sintió una opresión en el pecho cuando una sensación desconocida lo invadió, un instinto crudo e innegable. Sin pensarlo, metió la mano en la incubadora y rozó con su mano grande y temblorosa los dedos increíblemente pequeños del bebé. En el instante en que sus pieles se tocaron, el llanto se detuvo. Los diminutos dedos se cerraron sobre los suyos, sujetándolos con una fuerza que le provocó un escalofrío. A Damien se le cerró la garganta. No podía respirar. En ese momento, algo en su interior se quebró y los muros de hierro que había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. Esto era real. Este era su hijo. Y por primera vez en su vida, sintió algo más profundo que el poder, más profundo que el éxito, algo de lo que no podía alejarse. Clara debió haber notado el cambio en su rostro porque sus ojos se suavizaron. No tienes que hacer esto solo, Damien, susurró. Pero tampoco puedes huir de él. Soltó un suspiro tembloroso, su mano todavía sujeta por el pequeño abrazo del bebé. Estaba aterrorizado, más de lo que había estado nunca en su vida. Pero en ese momento, se dio cuenta de que no podía alejarse. Evelyn había llevado a ese niño sola, había luchado por traerlo al mundo sin su apoyo, y él le debía a ella, a los dos, intentarlo. No sé ser padre, admitió con la voz ronca. Clara sonrió levemente. Nadie lo hace al principio. Pero ya lo amas, quieras admitirlo o no. Eso es suficiente por ahora. Damien miró a su hijo, con el pecho cargado de emociones que aún no podía nombrar. Su vida se había basado en el control, el orden y los márgenes de ganancia. Pero esta pequeña mano que agarraba la suya, esta repentina y abrumadora responsabilidad, lo aterrorizaba como ninguna adquisición hostil lo había hecho jamás. Se enderezó, su resolución se endureció. Lo llevaré a casa. Clara asintió con la cabeza y el alivio se reflejó en sus ojos. Evelyn hubiera deseado eso. El personal del hospital actuó rápidamente y le informó sobre el estado del bebé, prematuro pero estable, que necesitaba atención y monitoreo constante. Damien escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, cada instrucción, como si fuera una propuesta comercial de alto riesgo. Pero en el fondo, el miedo todavía lo dominaba. Cuando le entregaron al bebé, envuelto en una suave manta azul, sus manos temblaban. Sostener el pequeño bulto le parecía surrealista, como si estuviera acunando algo demasiado delicado para un hombre como él. El bebé se movió en sus brazos, soltando un suspiro silencioso, y a Damien le dolía el pecho de una manera que nunca creyó posible. Mientras sacaba a su hijo del hospital, su corazón latía con fuerza por la incertidumbre. El peso de esta nueva vida, su nueva vida, lo oprimía y, por primera vez en años, no tenía un plan. El viaje a casa le pareció más largo que nunca.
Sentado en el asiento trasero, miró al bebé que dormía plácidamente en el asiento del coche a su lado. La realidad de todo esto empezó a asentarse. Su ático, que alguna vez fue un símbolo de su éxito y soledad, ahora albergaría algo mucho más frágil y preciado. Cuando finalmente llegaron, Damien dudó antes de entrar. De pronto, el frío y prístino vacío de su hogar le pareció sofocante. Entró con el bebé en brazos y se quedó mirando el espacio enorme y estéril que nunca estuvo destinado a un niño. De pie, en medio de su elegante y moderna sala de estar, el contraste entre su antigua vida y su nueva realidad no podía ser más marcado. Estaba solo, sin Evelyn ni guía, solo él y el bebé. Mientras bajaba suavemente el asiento del auto, se susurró a sí mismo, ¿qué diablos hago ahora? El bebé se movió y lo miró parpadeando con ojos muy abiertos y curiosos. Y en ese momento, Damien se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ahora era padre y para bien o para mal, tendría que averiguarlo, paso a paso. Damien estaba de pie en el centro de su enorme ático, mirando fijamente al pequeño bulto en la cuna con una expresión de puro desconcierto. Su confianza habitual, la presencia imponente que podía silenciar una sala de juntas con una sola mirada, no estaba por ningún lado. En cambio, se sentía total y completamente perdido. El bebé, su hijo, se movió levemente mientras dormía y emitió un suave gemido que provocó una sacudida de pánico en Damien. Había enfrentado caídas de la bolsa, adquisiciones hostiles y negociaciones de miles de millones de dólares sin sudar, pero el mero sonido de ese pequeño llanto lo llenaba de una impotencia que nunca antes había conocido. La primera noche fue un desastre. Damien había insistido en que podía manejar la situación solo. ¿Qué tan difícil podía ser? Abordó la situación como hacía con todo lo demás, con lógica, estrategia y delegación de responsabilidades. Hizo una lista, programó las horas de alimentación con precisión de minuto a minuto e incluso llamó a un especialista en bebés para que le explicara las mejores prácticas. Pero la realidad tenía otros planes. El bebé lloraba constantemente, un gemido incesante que resonaba en los pisos de mármol del ático. Damien lo intentó todo, lo mecía, lo envolvía más fuerte, caminaba en círculos frenéticos por la sala de estar, pero nada funcionaba. En un momento, se encontró mirando fijamente un pequeño frasco de fórmula, entrecerrando los ojos para leer las instrucciones como si se tratara de un informe financiero complejo. Manoseó torpemente el frasco y derramó la mitad de la fórmula en polvo sobre la encimera, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente logró mezclarlo, se dio cuenta de que estaba demasiado frío y, en su prisa por calentarlo, terminó quemándose la mano. Maldita sea, siseó, sacudiendo la mano mientras los llantos del bebé se hacían cada vez más fuertes. Su personal, que había recibido instrucciones estrictas de no interferir, permanecía torpemente en los bordes de la habitación, susurrando entre sí con los ojos muy abiertos y horrorizados. El otrora imponente multimillonario ahora caminaba de un lado a otro con su costoso traje, un paño eructador sobre el hombro y parecía un hombre al borde de un ataque de nervios. Al tercer día, Damien cedió. Llamó a un equipo de niñeras de élite, seleccionadas a dedo, las mejores que el dinero podía comprar. Llegaron con uniformes impecables, destilando confianza y experiencia. Damien tenía grandes esperanzas, convencido de que traerían orden al caos. En cambio, huyeron. Uno tras otro, se fueron en cuestión de horas, algunos apenas consiguiendo superar su primer turno. La microgestión de Damien era insoportable. Trataba los cambios de pañales como operaciones de alto riesgo, dando órdenes y exigiendo informes de progreso. Una niñera se marchó después de que él cuestionara su técnica para calentar los biberones, mientras que otra renunció después de que él instalara un sistema de cámaras para controlar la eficiencia. El cuarto día, después de que otra niñera se marchara furiosa, Clara lo llamó. Damien, los estás asustando, dijo, exasperada. No puedes dirigir a tu hijo como si fuera una de tus empresas. Suspiró, frotándose las sienes. Solo quiero que las cosas se hagan bien. No puedo permitirme errores. La voz de Clara se suavizó. Es un bebé, Damien. No era un proyecto. Sin otra opción, Damien volvió a tomar el asunto en sus propias manos a regañadientes. Estaba exhausto, dormía solo 2 horas y estaba convencido de que lo estaba haciendo todo mal. Pero a pesar del caos, algo extraño empezó a suceder. Una noche, tarde, después de otra agotadora ronda de cambios de pañales y canciones de cuna infructuosas,
Damien se desplomó en el sofá con su hijo en brazos. Esperaba otra noche de insomnio, pero para su sorpresa, el bebé se acurrucó contra su pecho y dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción. Damien se quedó paralizado, sin atreverse apenas a respirar. El peso del pequeño cuerpo de su hijo contra él, el suave subir y bajar de su respiración, lo tranquilizaban, casi lo calmaban. Sintió que una extraña sensación de paz se apoderaba de él, algo que no había sentido en años. Su exterior endurecido, las paredes que había construido con tanto cuidado a su alrededor, se agrietaron un poco. Mientras el bebé dormía, Damien se encontró pensando en Evelyn. Podía verla en la forma en que la pequeña nariz de su hijo se arrugaba cuando bostezaba, en el suave rizo de su cabello oscuro. Los recuerdos volvieron a invadirlo. Evelyn se reía en la cocina, se burlaba de él por su incapacidad para cocinar, y le colocaba la mano en el pecho para decirle que fuera más despacio, que se concentrara en el momento. En aquel entonces, Damien estaba demasiado concentrado en su carrera como para apreciarla, demasiado ocupado persiguiendo el próximo gran negocio como para darse cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso. Damien tragó saliva con fuerza y la culpa se le hizo más fuerte en el pecho. Había pensado mucho en Evelyn durante los últimos días, pero ahora el dolor se sentía más agudo, más real. Ella había hecho todo esto sola, había llevado en su vientre a su hijo, se había preparado para su llegada, y él no había estado allí. Había dejado que su ambición fuera lo primero, y ahora era demasiado tarde para hacer las paces con ella, pero no con su hijo. En los días siguientes, Damien se fue adaptando poco a poco al caos de la paternidad. Dejó de intentar controlar cada aspecto y empezó a afrontar las cosas momento a momento. Aprendió a distinguir entre el llanto, el hambre, el cansancio y el malestar, y encontró una extraña satisfacción en ser el quien los calmaba. Por supuesto, hubo momentos de desastre absoluto. Como cuando compró por accidente un paquete de pañales de tamaño industrial destinados a bebés pequeños en lugar de recién nacidos. O cuando llamó a su asistente a las 3 de la mañana para preguntarle si podía encontrar una marca de fórmula que no tuviera un olor tan desagradable. Pero también hubo momentos de ternura, sostener la pequeña mano de su hijo entre las suyas, sentir los latidos de su corazón contra su pecho, ver cómo su carita se relajaba al dormirse. Eran cosas pequeñas, pero que fueron minando al hombre que solía ser. Una tarde, mientras estaba sentado en la guardería viendo dormir a su hijo, se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, su mente no estaba consumida por el trabajo, los plazos, los resultados. Estaba allí, presente, y a pesar del cansancio, a pesar de la abrumadora responsabilidad, no lo sentía como una carga. Se sintió bien. Mirando hacia abajo a su hijo dormido, Damien susurró, «Voy a resolver esto. Lo prometo». Y por primera vez, lo creyó. La habitación estaba en silencio, salvo por la suave respiración rítmica del hijo de Damien, acurrucado pacíficamente en su cuna. Damien estaba sentado cerca, sorbiendo un café tibio, mirando al bebé con una expresión que era a la vez exhausta y contemplativa. Había pasado un mes desde la muerte de Evelyn, un mes de noches de insomnio, de ensayo y error, y de momentos de tranquilo asombro que nunca pensó que sería capaz de sentir. Pero a pesar de su progreso, el resto del mundo no había dejado de moverse. Su teléfono vibró en el apoyabrazos de la silla, devolviéndolo a la realidad. Echó un vistazo a la pantalla del interior. Era su asistente recordándole una reunión importante con inversores que ya no podía posponer. Más tarde ese día, Damien se encontró sentado en su sala de conferencias privada, rodeado de ejecutivos de mirada penetrante e inversores de expresión impasible. La reunión transcurría sin problemas, hasta que un rival muy conocido, Richard Langley, se reclinó en su silla con una sonrisa burlona. Entonces, Damien, dijo Langley lentamente, golpeando su vaso con un dedo. Escuché que cambiaste las adquisiciones hostiles por el trabajo de cambiar pañales. Debe ser un gran cambio. Algunos ejecutivos se rieron entre dientes, incómodos, pero Damien sintió que algo dentro de él se movía. Era conocido por su despiadada eficiencia, su habilidad para acabar con los competidores con una o dos palabras acertadas. El viejo Damien habría aplastado el insulto con un comentario mordaz. En cambio, se enderezó en su silla, con voz tranquila pero firme. Es un cambio, admitió, mirando fijamente a Langley. Pero también es lo más importante que he hecho en mi vida.
Si crees que eso me hace más débil, eres bienvenido a probar esa teoría. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Langley vaciló y Damien pudo ver la oleada de sorpresa en los rostros alrededor de la mesa. Incluso su propio equipo pareció sorprendido por su respuesta. Cuando terminó la reunión, Damien se sentó solo por un momento, mirando fijamente a través de las ventanas que iban desde el piso hasta el techo de su oficina. Se dio cuenta de algo inquietante. No se había enfadado. Defender a su hijo había sido algo natural, instintivo. Se preocupaba más de lo que creía que alguna vez podría hacerlo. Pero no bastaba con preocuparse por ella. Necesitaba ayuda, y solo había una persona que conocía bien a Evelyn para guiarlo, Clara. Tragándose el orgullo, Damien la llamó. La línea sonó 2 veces antes de que ella respondiera, con voz cautelosa. «Damien. Necesito tu ayuda». Dijo las palabras extrañas y pesadas en su lengua. Clara suspiró. Me preguntaba cuándo lo admitirías finalmente. Más tarde esa noche, llegó al ático y entró mirando cautelosamente a su alrededor. «Guau», murmuró, admirando la decoración elegante y minimalista. Todavía tan fría como siempre. Damien ignoró el comentario y la condujo a la habitación de los niños, donde su hijo se encontraba inquieto en su cuna. Clara se acercó a él con una suavidad que Damien despreció, cogiendo al bebé y meciéndolo con movimientos prácticos. Lo has estado haciendo mejor de lo que esperaba, admitió ella, mirando la pila de libros sobre paternidad que había sobre la mesa. Pero tienes que dejar de tratarlo como un proyecto. Damien suspiró, frotándose la nuca. No sé hacer nada más. Clara sonrió suavemente, viéndolo luchar con la admisión. Los bebés no siguen horarios ni gráficos. Solo necesitan amor, coherencia, a veces, un poco de caos. Damien rió secamente. El caos no es exactamente mi punto fuerte. Ella le entregó el bebé y lo observó mientras lo acunaba torpemente. Ya llegarás. Durante las siguientes semanas, Clara se convirtió en una presencia habitual, mostrándole los trucos del oficio de una manera que ninguna niñera ni ningún libro sobre paternidad jamás podrían hacerlo. Poco a poco, la tensión entre ellos se fue aliviando. No eran amigos, al menos todavía no, pero había un entendimiento, un objetivo mutuo que los unía. Sin embargo, equilibrar la paternidad con el trabajo de él resultó ser un desafío completamente diferente. Las reuniones de la junta directiva se programaban en función de las citas con el pediatra, y su rutina diaria, que antes era perfecta, se convirtió en un acto complicado y complicado. Se encontró caminando de un lado a otro de su oficina a horas intempestivas, con el portátil en una mano y un biberón en la otra, para gran diversión de sus empleados. Una vez, durante una conferencia telefónica particularmente tensa, el bebé soltó un fuerte gemido justo cuando Damien estaba describiendo la estrategia de crecimiento trimestral de la empresa. Hubo un momento de silencio atónito antes de que Damien, sin perder el ritmo, murmurara: «Eso es más o menos lo que yo siento sobre estos números también», lo que provocó la risa nerviosa de su equipo. A pesar del caos, Damien no pudo deshacerse de su instinto natural de organizar. Se encontró creando hojas de cálculo para realizar un seguimiento de los horarios de alimentación, registrando los ciclos de sueño con gráficos codificados por colores e incluso llegó al punto de redactar una presentación de pronóstico del crecimiento del bebé para sí mismo. Una tarde, su asistente golpeó con cautela la puerta de su oficina y echó un vistazo. «Señor, el equipo está un poco preocupado por la pizarra». Damien levantó la vista de su computadora portátil. Detrás de él, la pared de vidrio estaba cubierta de garabatos hechos con marcadores, cronogramas de proyectos entrelazados con notas como ajustes a la hora de la siesta y ROI de la leche de fórmula versus leche materna. Frunció el ceño. «¿Cuál es el problema?» «Es un sistema de seguimiento eficiente». Su asistente dudó antes de ofrecerse. «Es impresionante, señor. Aunque tal vez no sea lo típico». Damien suspiró y se pasó una mano por el pelo. Lo había notado. A pesar de su meticuloso seguimiento, se encontró enfrentándose a momentos que no podía planificar, noches en las que su hijo no dormía por más que intentara, mañanas en las que apenas lograba salir a tiempo de la casa y oleadas inesperadas de añoranza por Evelyn, deseando que estuviera allí para ayudarlo a sobrellevarlo todo. Pero también hubo victorias. La primera vez que su hijo le sonrió,
Damien sintió que algo en su interior cambiaba para siempre. El calor que se extendió por su cuerpo no le resultaba familiar, pero le resultó grato. Los pequeños momentos, como quedarse dormido en el sofá con su hijo acurrucado contra él, o la tranquilidad de una mañana que pasaba simplemente viéndolo respirar, se convirtieron en los momentos más destacados de su día. Fue durante uno de esos momentos, sentado en la guardería con su hijo dormido sobre su pecho, que se dio cuenta de algo profundo. El éxito no se trataba solo de números y adquisiciones. Se trataba de estar presente, de estar presente. Y por una vez, no estaba pensando en el próximo acuerdo ni en el próximo objetivo. Estaba allí. Y eso fue suficiente. Clara también notó un cambio en él. Una tarde, cuando se disponía a salir, se detuvo en la puerta y lo miró. Evelyn estaría orgullosa, dijo en voz baja. Damien no respondió de inmediato. Simplemente asintió y acercó un poco más a su hijo. Las cosas no eran perfectas. Aún luchaba, seguía dudando de sí mismo a diario, pero estaba aprendiendo. Y por primera vez en su vida, Damien Cole no tenía miedo de lo que vendría después. Una tarde, cuando Clara se había ido y el bebé finalmente se había dormido, Damien se encontró en el antiguo estudio de Evelyn. La habitación había permanecido intacta desde que ella se fue, un monumento silencioso a una vida que había descuidado en favor de las salas de juntas y los resultados financieros. No se había atrevido a entrar desde que trajo a su hijo a casa, pero esa noche, algo lo obligó. El aire olía levemente a ella, a lavanda y a libros viejos. Sus dedos recorrieron el borde del escritorio y se detuvieron en un cajón ligeramente entreabierto. Con una respiración profunda, lo abrió y encontró una pila de sobres, cuidadosamente atados con una cinta. La letra de la carta superior era inequívocamente la de Evelyn, delicada pero firme. Damien dudó, pero la curiosidad y algo más profundo, tal vez la culpa, lo empujaron a sentarse y desatar el paquete. Desdobló con cuidado la primera carta, con las manos ligeramente temblorosas. Mi querido niño, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente estás aquí, y quiero que sepas cuánto te amé antes de conocerte. Espero que tengas la fuerza de tu padre, su determinación, aunque también espero que tengas su corazón, ese del que me enamoré mucho antes de que el trabajo y la ambición lo enterraran bajo números y plazos. Damien sintió que se le oprimía el pecho. Evelyn siempre había creído en él más de lo que jamás se había merecido. Siguió leyendo. Tu padre no es perfecto, pero ama a su manera. Espero que un día se dé cuenta de lo mucho que lo necesitarás, de lo mucho que es capaz de dar. A Damien se le hizo un nudo en la garganta y se le nubló la vista. Había pasado tanto tiempo huyendo de sus emociones, pero las palabras de Evelyn desmantelaron todas sus defensas. Ella lo había visto de verdad, incluso cuando él había estado demasiado ciego para verse a sí mismo. Carta tras carta, Evelyn escribió sobre la vida que había imaginado para su hijo, el amor que quería que sintiera, las lecciones que esperaba que Damien le enseñara. En cada palabra había esperanza. Esperanza de que él pudiera ser el padre que su hijo necesitaba, a pesar de los errores que había cometido. Apretando las cartas contra su pecho, Damien sintió el peso de sus fracasos sobre él como una manta sofocante. Había pasado años persiguiendo el poder, el control y la riqueza, pero nada de eso importaba ahora. Su hijo era todo lo que importaba. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Damien se encontró de pie junto a la tumba de Evelyn, con el aire fresco de la mañana mordiéndole la piel. No había estado allí desde el funeral. Lo había evitado, se había sumergido en el trabajo, en la paternidad, en todo lo que le impedía afrontar la realidad de su ausencia. Ahora, de pie ante su lápida, sintió que los muros que lo rodeaban se desmoronaban. Lo siento, susurró con voz ronca. Debería haber estado allí. Para ti. Para él. Yo, no sabía cómo. El viento agitaba las hojas a su alrededor, sin ofrecerle ningún consuelo, pero Damien siguió adelante. Encontré tus cartas, continuó. Siempre creíste en mí, incluso cuando no lo merecía. No sé si podré ser el padre que querías que fuera, pero lo intentaré. Prometo que lo intentaré. Sus dedos recorrieron las letras grabadas de su nombre, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Las lágrimas brotaron libremente, mezclándose con el rocío de la mañana, y Damien las dejó caer. Más tarde esa noche,
como si el universo lo estuviera poniendo a prueba, su hijo tuvo fiebre. Al principio fue leve, solo un leve calor cuando Damien le tocó la frente. Intentó mantener la calma, recordando las instrucciones que Clara le había dado, pero cuando los llantos del bebé se volvieron más frenéticos y su pequeño cuerpo ardió de calor, el pánico se apoderó de él. La sala de espera del hospital era un torbellino de luces estériles y voces murmuradas. Damien caminaba de un lado a otro, abrazando a su hijo y susurrándole palabras tranquilizadoras que ni siquiera estaba seguro de que fueran para el bebé o para él mismo. «Por favor, que esté bien», murmuró, dándole un beso en la frente húmeda a su hijo. «Estoy aquí. No me voy». Se había pasado la vida creyendo que el dinero podía resolverlo todo, que no había ningún problema demasiado grande si podía destinarle suficientes recursos. Pero ahora, de pie en una habitación de hospital llena de gente, observando impotente cómo los médicos examinaban a su hijo, se dio cuenta de lo impotente que era en realidad. Las horas transcurrieron con una lentitud agonizante. Damien estaba sentado en un rincón de la habitación del hospital, con su hijo apoyado contra su pecho, su respiración entrecortada pero constante. La fiebre había comenzado a bajar y el médico le había asegurado que no era nada grave, solo una infección común, fácilmente tratable. Pero para Damien, había sido un duro recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Abrazando a su hijo, le susurró suavemente: «Vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo? Puede que no tenga todas las respuestas, pero no me iré a ninguna parte». El bebé se movió levemente, su pequeña mano agarró la camisa de Damien, y por primera vez en mucho tiempo, Damien sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Cuando regresaron a casa, el ático no se sentía tan frío como antes. Damien llevó a su hijo a la habitación del bebé y lo observó dormir pacíficamente en su cuna. Se sentó a su lado, con el cansancio a cuestas, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Al día siguiente, se encontró mirando la pila de trabajo que lo esperaba en su oficina en casa. Las hojas de cálculo, los contratos, la interminable lista de reuniones, todas las cosas que alguna vez lo definieron. Y, sin embargo, cuando su hijo soltó un suave grito desde la otra habitación, Damien no dudó en alejarse. El trabajo podía esperar. Hizo una promesa silenciosa para sí mismo y para Evelyn. Él se presentaba todos los días, incluso cuando era difícil, incluso cuando sentía que estaba fracasando. Porque eso es lo que hacen los padres. Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender lo que realmente significaba ser uno. En las semanas que siguieron al susto en el hospital, algo dentro de Damien comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que estaba aminorando el paso y prestando atención a los momentos que solía ignorar. El suave peso del pequeño cuerpo de su hijo contra él mientras estaban sentados juntos en la habitación de los niños se convirtió en su parte favorita del día. La forma en que la mano de su bebé buscaba instintivamente su dedo cuando no estaba seguro llenó a Damien de una tranquila sensación de responsabilidad que ningún desafío en una sala de juntas había igualado jamás. Las noches en la oficina fueron reemplazadas por noches dedicadas a leer cuentos antes de dormir. Su voz profunda era extraña al principio, pero se fue volviendo más firme con cada página que pasaba. El mundo corporativo le había enseñado eficiencia y dominio. Pero ahora, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la guardería con un libro infantil en la mano, se dio cuenta de que había algo singularmente satisfactorio en la risa de su hijo cuando hacía una voz divertida para los personajes. Incluso su empresa empezó a sentir los efectos de este cambio. Su asistente, que se había acostumbrado a su comportamiento frío y calculador, se sorprendió cuando Damien sugirió implementar una política de trabajo desde casa más flexible para los empleados con niños pequeños. Comenzó con cosas pequeñas, los viernes de vestimenta informal, licencia por maternidad prolongada, pero pronto todo su estilo de liderazgo comenzó a evolucionar. Si bien antes medía el éxito en función de los informes trimestrales y los márgenes de ganancia, ahora comenzó a ver valor en el bienestar de su equipo. Su junta directiva no estaba segura de qué hacer con eso. «Hemos notado algunos cambios», dijo Damien, uno de los miembros de mayor antigüedad, con cautela, durante una reunión. «Tácticas menos agresivas en las negociaciones, más contribuciones caritativas. ¿Hay algo que debamos tener en cuenta?» Damien simplemente se encogió de hombros. «Las prioridades cambian». Y eso fue todo. A pesar de su creciente confianza como padre, la crianza de los hijos siguió siendo una fuente inagotable de humildad y humor. Lo abordó de la manera que mejor sabía,
tratando de aplicar los principios empresariales a la paternidad. En un momento, sentó a su hijo con expresión seria, sosteniendo en alto un trozo de manzana y una galleta. «Esto es una negociación», le explicó. «Me das 2 bocados de manzana y, a cambio, te doy un bocado de galleta. Ganamos todos». Su hijo, mirándolo con ojos inocentes y abiertos, agarró la galleta con ambas manos y se la metió en la boca, dejando a Damien sentado allí, aturdido. «Está bien», murmuró Damien, sacudiendo la cabeza. «Ganaste esta ronda». Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La primera vez que su hijo lo llamó, Dada, Damien estaba en medio de la revisión de un contrato multimillonario. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y se quedó paralizado por un momento, procesando el sonido. Luego, antes de darse cuenta, estaba en el suelo con su hijo, sonriendo como un idiota. Clara, que lo había estado observando durante los últimos meses, le sonrió un día y le dijo: «Sabes, no eres tan malo en esto». Damien sonrió con sorna. «No se lo digas a nadie. Arruinará mi reputación». Pero por mucho que apreciara los momentos tranquilos en casa, el mundo exterior nunca se quedó atrás. A pesar de sus intentos de mantener en privado la existencia de su hijo, comenzaron a circular rumores. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una nueva perspectiva sobre el esquivo multimillonario, se enteraron de rumores sobre un niño. Los paparazzi comenzaron a acechar afuera de su oficina, con sus cámaras disparando cada vez que veían a Damien salir con un asiento para el auto o empujando un cochecito. Al principio, trató de ignorarlo, pero pronto quedó claro que la verdad ya no era suya. Una mañana, mientras revisaba las noticias de su teléfono mientras su hijo estaba sentado a su lado en el sofá, vio el titular: «El hijo secreto del multimillonario Damien Cole, ¿quién es la madre?». Suspiró y se pasó la mano por la cara. El frenesí mediático era inevitable ahora. Clara, sentada frente a él, lo miró fijamente. «Vas a tener que decir algo tarde o temprano». «Lo sé», admitió. «Es solo que quería mantenerlo fuera de todo esto». Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. «Pero tal vez sea hora de que la gente vea tu verdadero yo». Al día siguiente, Damien celebró una conferencia de prensa en el elegante atrio de la sede de su empresa. Se encontraba de pie en el podio, ajustando el micrófono, sintiendo el peso de docenas de cámaras que lo apuntaban. Ya se había enfrentado al escrutinio financiero antes, había defendido sus decisiones empresariales ante inversores globales, pero nada lo había preparado para esto. Respiró profundamente y comenzó: «Sé que ha habido especulaciones sobre mi vida personal y creo que es hora de dejar las cosas claras». Los periodistas guardaron silencio, pendientes de cada una de sus palabras. «Sí», continuó. «Tengo un hijo. Se llama Ethan y es lo mejor que me ha pasado en la vida». Un murmullo se extendió entre la multitud, pero Damien siguió adelante con voz firme. «Mi difunta esposa, Evelyn, era la mujer más fuerte y amable que he conocido. Me ocultó esto, no porque no confiara en mí, sino porque le di todas las razones para creer que mis prioridades estaban en otra parte. No estuve allí para ella cuando más me necesitaba, pero ahora estoy aquí y estaré aquí para mi hijo». Su honestidad tomó por sorpresa incluso a los periodistas más cínicos. Esperaba que le hicieran preguntas invasivas, pero en lugar de eso, había un silencio inusual en la habitación. Más tarde esa noche, cuando Damien arropó a Ethan en la cama, sintió una extraña sensación de alivio. El mundo ahora sabía la verdad, pero lo más importante, él también. Él era padre, ante todo, y todo lo demás venía después. Mientras estaba sentado en la habitación de su hijo, poco iluminada, observando cómo dormía plácidamente, se dio cuenta de lo mucho que había avanzado. El hombre que una vez gobernó su mundo con mano de hierro ahora se había ablandado, había cambiado de maneras que nunca pensó que fueran posibles. Aún tenía dudas, todavía temía cometer errores, pero sabía una cosa con certeza: nunca dejaría de intentarlo. Y mientras le susurraba en voz baja buenas noches a Ethan, sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Los días posteriores al reconocimiento público de Damien de su hijo fueron un torbellino de atención mediática, pero se dio cuenta de que le importaban menos los titulares y más llegar a casa a tiempo para la hora de dormir de Ethan.
Ya no sentía la constante necesidad de quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche ni de obsesionarse con los detalles más pequeños de su imperio. En cambio, su prioridad había cambiado a algo mucho más importante, estar presente para su hijo. Pero no todos compartían su nueva perspectiva. La junta directiva de las industrias del carbón, acostumbrada en el pasado a la inflexible estrategia empresarial de Damien, se mostraba cada vez más inquieta. Las ganancias eran estables, pero sus preocupaciones iban más allá de los estados financieros. Temían que Damien estuviera perdiendo su ventaja. Y cuando estalló un escándalo, un informe que expuso prácticas cuestionables de proveedores de una de las subsidiarias de la empresa, esos temores se convirtieron en exigencias. En la reunión de emergencia de la junta directiva, la tensión en la sala era palpable. Damien se sentó a la cabecera de la larga y reluciente mesa, escuchando a los ejecutivos exponer sus preocupaciones. Su rival de toda la vida y miembro de la junta directiva, Gerald Tate, se inclinó hacia adelante, con la voz llena de condescendencia. «Damien, tenemos que hablar de prioridades», dijo Tate, con la mirada fija. «Estamos perdiendo la confianza de las partes interesadas y, francamente, sus recientes distracciones no están ayudando». Damien apretó la mandíbula, sabiendo exactamente a qué se refería Tate con distracciones. Miró su teléfono, donde la última foto de Ethan, una sonrisa traviesa y con los dientes al descubierto, era su fondo de pantalla. El antiguo Damien habría respondido a este desafío con agresividad, acallando la disidencia y tomando atajos para solucionar el problema rápidamente. Pero ahora, mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo de decisión diferente. «Los proveedores en cuestión no son éticos», dijo Damien, con un tono mesurado pero firme. «Cortaremos todos los lazos de inmediato», se burló Tate. «¿Quieres cortar toda una cadena de suministro? ¿Tienes idea de cuánto nos costará eso?» «Sí, lo sé», respondió Damien, con la mirada firme. «Y no me importa. Construimos esta empresa sobre valores que ya no estoy dispuesto a ceder». La sala quedó en silencio, atónita por sus palabras. Damien podía ver cómo aumentaba la tensión, los cálculos silenciosos que se reflejaban en sus rostros mientras sopesaban las posibles pérdidas. Pero él no se inmutó. Damien, otro miembro de la junta, intervino con voz más suave pero igualmente urgente. «Entendemos su posición, pero necesitamos un enfoque pragmático. Tal vez podamos esconder esto bajo la alfombra y renegociar los contratos discretamente». «No», interrumpió Damien. «Lo hacemos de la manera correcta o no lo hacemos». Esperaba resistencia, esperaba indignación, pero para su sorpresa, una voz habló desde el otro extremo de la mesa. Era su directora financiera, una mujer que había trabajado con él durante años y que había presenciado su evolución de primera mano. «Apoyo la decisión de Damien», dijo. «Si nos golpean, pero saldremos fortalecidos». Uno por uno, las cabezas asintieron. No todos, pero sí los suficientes. Damien se permitió un pequeño suspiro de alivio. Sabía que no sería fácil. Reconstruir una cadena de suministro ética sería costoso y llevaría mucho tiempo, pero era lo correcto y, por primera vez en su carrera, se sentía en paz al tomar una decisión que no giraba únicamente en torno a las ganancias. Más tarde esa noche, Damien estaba sentado en la guardería con Ethan en brazos, reviviendo los acontecimientos del día. El peso de sus decisiones lo oprimía, pero miró a su hijo y se dio cuenta de algo profundo. Estaba dispuesto a perderlo todo si eso significaba darle el ejemplo correcto. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Clara estaba allí, con una sonrisa vacilante en el rostro. «Escuché lo que pasó», dijo mientras entraba. «Hiciste lo correcto». Damien sonrió, meciendo a Ethan suavemente. «Me tomó bastante tiempo». Clara se sentó a su lado y observó cómo los diminutos dedos de Ethan agarraban la camisa de Damien. «Sabes, solía pensar que eras incapaz de poner a nadie antes que a ti mismo», admitió. Pero estaba equivocada. Damien la miró, sorprendido por la sinceridad de su voz. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo en voz baja. «Evitaste que arruinara esto más de lo que ya lo había hecho». Ella sonrió y sus ojos se suavizaron. «Ambos queremos lo mejor para él. Y creo que Evelyn estaría orgullosa de ti». Damien se tragó el nudo que tenía en la garganta y asintió. «Espero que así sea». En las semanas siguientes,
La presencia de Clara en sus vidas se hizo más constante. Lo que antes había sido una dinámica tensa e incómoda se convirtió en algo parecido a una verdadera asociación. Ella intervino cuando Damien tuvo dificultades, ofreciéndole consejos con mano firme, y Damien se encontró confiando en ella más de lo que jamás había admitido que le permitiera. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Un mes después, Damien se encontraba frente a una nueva y reluciente ala del hospital donde había nacido Ethan, con las manos entrelazadas. El cartel que había encima decía, «Seamos Evelyn Cole Pediatric Center». La prensa y el personal del hospital se reunieron a su alrededor. Pero la atención de Damien se centró únicamente en la placa grabada que llevaba el nombre de Evelyn. Cuando se acercó al micrófono, respiró profundamente. Evelyn era la mejor persona que he conocido. Dijo que su voz estaba impregnada de emoción. Ella dedicó su vida a ayudar a los demás y es justo que su legado continúe en un lugar donde los niños y las familias pueden recibir la atención que necesitan. Miró a Ethan, que estaba en brazos de Clara, balbuceando alegremente y tirándole del cabello. Damien sonrió suavemente. No fui el mejor marido. No estuve allí cuando Evelyn me necesitó. Pero ahora estoy aquí y seguiré honrándola siendo el padre que ella quería que yo fuera. Cuando cortó la cinta ceremonial, estallaron aplausos a su alrededor, pero Damien apenas los registró. Se sintió más ligero, como si finalmente hubiera hecho algo significativo, algo que no fuera solo por él mismo. Más tarde esa noche, mientras mecía a Ethan para que se durmiera, susurró, «Tu mamá te habría amado tanto». El bebé suspiró satisfecho mientras dormía y Damien le dio un suave beso en la frente. Por primera vez en su vida, Damien Cole no perseguía el éxito. Había encontrado algo mucho más valioso y no lo iba a dejar ir. Pasaron los años y Damien Cole se encontró en un lugar en el que nunca pensó que estaría. Sentado en el gimnasio de una escuela primaria abarrotada. Rodeado de padres emocionados y proyectos científicos coloridos alineados en mesas plegables. El aire olía a pegamento, a cartulina y a un ligero aroma a pizza de cafetería. Era muy distinto a las salas de juntas de alto nivel que alguna vez dominó. Pero mientras estaba sentado allí, observando a su hijo explicar con entusiasmo su proyecto a un pequeño grupo de padres, Damien se sintió más orgulloso que nunca al cerrar un trato de $1.000 millones. Ethan, ahora un niño de 8 años de ojos brillantes con la sonrisa de su madre y una curiosidad sin límites, estaba presentando un proyecto sobre el poder de la energía eólica. Se paró orgulloso frente a su modelo de turbina eólica meticulosamente elaborado, demostrando con entusiasmo cómo funcionaba haciendo girar las aspas y explicando el flujo de aire a cualquiera que quisiera escucharlo. Damien, vestido con su habitual traje impecable pero con las mangas arremangadas y una expresión ligeramente cansada, por ayudar con los retoques de último momento, observaba con una mezcla de asombro y diversión. «Tu hijo es todo un genio», comentó un padre que estaba cerca, dándole un codazo a Damien. «Debes estar muy orgulloso». El orgullo ni siquiera empezaba a describirlo. Damien sonrió y asintió. «Más de lo que puedo expresar con palabras». Ethan captó la mirada de su padre y sonrió radiante, levantando el pulgar con entusiasmo antes de volverse hacia su público. Damien se rió entre dientes al darse cuenta de lo mucho que habían avanzado. Hubo un tiempo en el que habría enviado a un asistente en su lugar, alegando importantes compromisos comerciales. Pero ahora, sentado en una silla de plástico duro en medio del bullicioso gimnasio, no había ningún otro lugar en el que preferiría estar. Cuando el evento terminó y las familias recogieron sus cosas, Ethan se acercó de un salto, con los ojos brillantes de emoción. «Papá, ¿viste cuántas personas hicieron preguntas? Creo que les gustó mucho». Damien se arrodilló al nivel de su hijo y le alborotó el cabello oscuro. «No solo les gustó, amigo. Fuiste increíble. Tu madre habría estado muy orgullosa de ti». La sonrisa de Ethan se suavizó y un destello de tristeza cruzó su rostro. «¿Crees que está mirando?» Damien asintió con la cabeza, con la voz cargada de emoción. «Sé que lo está haciendo. Y ella está sonriendo igual que yo ahora mismo». Ethan rodeó con sus brazos el cuello de su padre, apretándolo fuerte. Damien lo abrazó fuerte, sintiendo el peso del momento. Ningún éxito, ningún triunfo en la sala de juntas, podía compararse con la alegría de ser el padre de Ethan. Más tarde esa noche, mientras se adaptaban a su rutina nocturna,
Damien se sentó en el borde de la cama de Ethan y hojeó un libro muy usado para la hora de dormir que habían leído incontables veces. El suave resplandor de la lámpara de noche proyectaba sombras suaves en la habitación, lo que hacía que se sintiera cálida y segura. ¿Estás listo para la historia?, preguntó Damien, tratando de sonar entusiasmado a pesar de su propio cansancio del día. Ethan sonrió somnoliento. Sí, pero ¿puedo preguntarte algo primero? Cualquier cosa, respondió Damien, cerrando el libro por un momento. ¿Crees que eres diferente ahora? ¿Como antes de que yo naciera? La pregunta tomó a Damien por sorpresa. Respiró profundamente y pensó detenidamente antes de responder. Sí, dijo finalmente, con voz suave pero segura. Creo que antes me preocupaba por las cosas equivocadas. Pensaba que el dinero y el éxito eran las cosas más importantes del mundo. Ethan lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y ahora? Damien sonrió, apartando un mechón de pelo de la frente de su hijo. Ahora sé que lo más importante está aquí, frente a mí. Ethan bostezó y se acurrucó más entre las sábanas. Creo que eres genial, papá, pero aún eres pésimo haciendo panqueques. Damien se echó a reír y sacudió la cabeza. Nunca vas a dejar que eso se vaya, ¿eh? No, murmuró Ethan, que ya se estaba quedando dormido. Pero está bien, eres bueno en otras cosas. Mientras Damien observaba cómo la respiración de su hijo se desaceleraba hasta alcanzar el ritmo constante del sueño, sintió una abrumadora sensación de gratitud. Había construido su fortuna a base de negocios y estrategias, pero su mayor logro se encontraba allí, soñando con turbinas eólicas y posibilidades infinitas. Se puso de pie, apagó la lámpara y le dio un suave beso en la frente a Ethan. Buenas noches, amigo, susurró. Te amo. Mientras salía de la habitación, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. Años atrás, se había definido a sí mismo por el poder y la riqueza. Pero ahora, de pie bajo la suave luz de la lámpara de noche de su hijo, se dio cuenta de que el amor lo había redefinido de maneras que nunca imaginó. Y mientras cerraba la puerta silenciosamente detrás de él, Damien Cole sonrió, un hombre que alguna vez estuvo impulsado por la ambición, ahora satisfecho por la simple y profunda alegría de la paternidad. Con los años, Damien Cole se había transformado de maneras que nunca pensó que fueran posibles. Lo que comenzó como un viaje abrumador y aterrador hacia la paternidad se había convertido en el capítulo más gratificante de su vida. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por las ganancias o el poder, sino por el amor, las risas y los pequeños momentos significativos compartidos con su hijo. Ethan le había dado una segunda oportunidad, no solo de ser padre, sino de ser hombre. Se había enfrentado a sus miedos, sus fracasos y su pasado, y había emergido no como el multimillonario despiadado que alguna vez fue, sino como un padre devoto que comprendió que el mayor legado que podía dejar no era su imperio empresarial, sino el amor y los valores que le inculcó a su hijo. Al mirar atrás, Damien se dio cuenta de que el mayor regalo que Evelyn le había dado no era solo su hijo, sino la oportunidad de reescribir su historia, de convertirse en el padre y el hombre que ella siempre creyó que podía ser. Y al hacerlo, había encontrado algo que nunca pensó que tendría, la paz. Si hay algo que nos enseña el viaje de Damien es que, sin importar lo lejos que hayas llegado por un camino, siempre existe la oportunidad de cambiar de rumbo. La paternidad, el amor y la redención son viajes llenos de incertidumbre y desafíos, pero también están llenos de propósito, crecimiento y vínculos inquebrantables. Si disfrutaste la historia de Damien, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia inspiradora como esta. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordarle que nunca es demasiado tarde para cambiar y priorizar lo que realmente importa. Cuéntanos en los comentarios cuál es la lección más importante que has aprendido sobre la vida y la familia. Gracias por mirar el vídeo y nos vemos en el próximo.